Hola, amada iglesia del Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Qué bendición a que el Señor nos da esta oportunidad nuevamente para poder estar compartiendo juntos la palabra del Señor. A cada uno de ustedes allá en sus casas, Dios les continúe bendiciendo. Dios les ama y Dios es bueno. Así que vamos en este momento a leer la bendita palabra del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Judas. Y vamos a leer desde el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que ore conmigo en esta hora, que el Señor sea hablando en nuestros corazones a través de esta palabra, que el Espíritu Santo de Dios sea guiándonos en esta hora. Así que dígale, Señor, gracias por la palabra que tú traes para nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones y te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, que todas las cosas que sucedieron en la antigüedad y están escritas son un ejemplo para nosotros que vivimos en estos días. Señor, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron y no pequemos contra ti, sino que guardemos nuestros corazones. Tu palabra nos enseña, Señor, que el principio de la sabiduría y el conocimiento es el temor a Jehová. Así que, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos dé la palabra en esta hora en nuestros corazones y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos, Señor, poner en práctica esta palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero compartir este corto mensaje y le he puesto por título Contendiendo ardientemente por la fe. Y creo que a través de toda la historia de la iglesia de Jesucristo, no hay otra generación más privilegiada que la iglesia del día de hoy. Y digo esto porque vivimos tiempos difíciles. Realmente lo que nos enseña la palabra de Dios, que son tiempos finales. Y estamos prácticamente a las puertas del arrebatamiento. Entonces, qué privilegio el que estamos viviendo nosotros en estos días. Y la palabra de Dios nos enseña que en esos tiempos finales muchos apostatarán de la fe. Y eso significa que muchas personas que conocen la palabra del Señor van a volver atrás, van a renunciar a la vida cristiana, van a dejar a Cristo por seguir sus malos deseos y su necio corazón. Pero qué importante es que nosotros entendamos que la palabra de Dios está para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos. Y cuando hablamos de contender ardientemente por la fe, como lo dice el apóstol Judas, ¿qué significará? Eso quiere decir que debemos conservar la buena doctrina y el verdadero evangelio. Ahora, tal vez usted se ha preguntado, ¿qué significa evangelio? La Biblia nos enseña que evangelio viene del griego que significa buenas noticias o gratas noticias. Pero preste atención a lo que voy a decirle. Para nosotros poder apreciar las buenas noticias es necesario que valoremos las malas noticias. Y hoy el mundo está cargado de malas noticias. Apreciamos la vida cuando comprendemos que la muerte está haciendo su trabajo. Cuidamos nuestra salud solo cuando vemos que la enfermedad es real. Anhelamos la vida y deseamos que todo el mundo o la vida vuelva a ser normal como antes, cuando vemos todo este panorama tan desolador y desalentador que está viviendo la humanidad. Valoramos la salvación solo cuando nos detenemos a observar que multitudes de personas están pasando a la eternidad sin Cristo. Y qué importante es que el apóstol Judas dice que él tuvo la necesidad de escribirnos para exhortarnos a que contendamos ardientemente por la fe. En razón a que muchas personas se han infiltrado dentro de la iglesia. Y se han infiltrado porque son personas que conocieron la palabra del Señor y ahora están viviendo en una mentira, en un engaño, porque no están predicando verdaderamente el evangelio de Jesucristo, sino que están enseñando mandamientos de hombres y preceptos de hombres. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que volvernos a la verdad pura de la palabra. Y entonces el apóstol nos entrega esta enseñanza para recordarnos lo siguiente. Y tal vez yo le puedo preguntar ahora, ¿cómo contendemos ardientemente por la fe? Y vea la respuesta que el mismo apóstol da. Dice que recordando las enseñanzas de los apóstoles del Señor Jesucristo. Yo quiero que lea ahí en el versículo 17 del libro de Judas. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá hombres burladores, que andarán según sus malvados deseos. Así que, mi hermano, entonces no es de sorprendernos, no es de extrañar, porque la palabra de Dios nos ha preparado y nos ha advertido que en estos últimos tiempos van a levantarse hombres burladores que amarán más las cosas del mundo, y su necio corazón va a seguir las corrientes de este mundo y oirán, dice la Biblia, a las fábulas y a doctrinas y pensamientos humanos, no a la palabra de Dios. Pero cuando estaba estudiando este versículo, miré que hace precisamente concordancia con lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3, y dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y qué importante es que entendamos esto, que dice que habrá hombres que están burlándose de la palabra, que viven diciendo lo que dice en el siguiente versículo acá, preguntando: Señor, ¿y cuándo será que se va a cumplir eso que dice? Porque desde que yo tengo uso de razón siempre han dicho que Cristo viene, que Cristo va a venir, pero todavía no ha sucedido nada. Pues la palabra de Dios nos advierte. Vea el versículo 4 lo que dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Y si seguimos leyendo, dice la Escritura: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note lo que dice la palabra del Señor, que ellos voluntariamente, o sea que aun cuando conocieron la palabra de Dios y anduvieron y gustaron la gloria y la presencia de Dios, ahora están predicando algo que no es lo que dice el Evangelio, sino una doctrina totalmente errada, una doctrina de demonios. Y entonces han llenado al mundo de ese engaño, y por eso mucha gente está siendo arrastrada por este tipo de enseñanzas y mensajes. Pero el apóstol Judas nos exhorta. Ahí en el mismo versículo 5 de Judas nos dice que recordemos lo que pasó en Egipto, que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, y dice la Escritura que Dios destruyó a todos los que se rebelaron contra Él. De manera que nosotros tenemos que tener claro que Dios hace juicio con su pueblo, porque Dios ha dado la palabra y Dios espera que su pueblo obedezca su palabra. Y dice la Escritura en el libro de Números que había un hombre llamado Abirán, y había otro hombre llamado Datán, que dice que murmuraron contra Moisés y se rebelaron contra Moisés. Y ellos, aunque tenían una posición de influencia, porque ellos estaban sirviendo en la congregación a través de la música, eran los levitas que adoraban al Señor, ellos en ese momento no aceptaron el liderazgo que Dios había puesto en los sacerdotes, que era Aarón y Moisés sobre ellos, y empezaron a murmurar contra ellos, de tal modo que dice la Escritura que ellos terminaron, dice, destruidos por el Señor, porque dice la Escritura que Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragara y cayeran vivos al infierno. Entonces, si nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, Dios va a hacer juicio con nosotros, porque la Escritura es clara en decir lo que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Así que tengamos en cuenta la palabra del Señor. De igual manera, en el versículo 6, si usted lo lee detenidamente, me gustaría que leyera esta carta de Judas. Es una carta muy rica. Es una bendición poder leer esta epístola de Judas. Trae una riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Así que le invito a que la lea con tiempo en su casa. Pero en el versículo 6 nos dice que los ángeles que no guardaron la dignidad, sino que se rebelaron contra el Señor, dice que Dios los puso en prisiones oscuras, en prisiones eternas, y están reservados para ser castigados en el día del juicio final. Porque va a haber un juicio final. Sin duda que Dios nos colocó en esta tierra y nos puso para hacer una tarea, una obra, la que Dios nos llamó a hacer. Y Dios un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Así que no piensen que aquí Dios nos dejó y nos abandonó y se fue. No, Dios va a regresar, porque Él dijo que Él se fue y preparó una morada, pero vendrá nuevamente por nosotros. Así que prepárate. Y dice en el versículo 7 que también Sodoma y Gomorra sufrieron el juicio eterno con fuego, por cuanto pecaron y se rebelaron contra el Señor. Entonces, si todas estas cosas sucedieron y nosotros las tenemos como ejemplo en la palabra de Dios, miremos a ellas para que nos demos cuenta que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor, y que si nosotros nos empeñamos en pecar y apartarnos de Él y ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, Dios nos va a tener en poco y nos va a destruir.
Eso es lo que Dios desea, que cada persona se arrepiente y se vuelva a Dios de todo corazón. Y qué importante es esta palabra que dice en Primera de Pedro, que ellos voluntariamente, dice, ignoran y desean simplemente hacer su necio corazón y no quieren obedecer a la palabra del Señor. Pero si usted y yo somos cristianos de verdad y tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, debemos decirle a la gente la verdad, predicarle que Cristo viene, pero predicarle diciéndoles que se arrepientan, que se vuelvan a Dios de corazón, porque si no lo hacen, ellos van a perecer. Entonces vamos a mirar a la palabra del Señor, porque tenemos el ejemplo en la Escritura. Y dice la Escritura que Dios es santo. Él es santo, Él es santo. Y dice que Él no tomará por inocente al culpable, porque Dios es juez justo. Así que nosotros vamos a tener en cuenta esta palabra. Ahora también miremos las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos dijo. Dijo, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ahora yo quiero preguntarle, a usted que está allá detrás de esta pantalla, ¿amas a las personas? La Biblia nos enseña que la mejor manera de amar a esas personas es que les mostremos el amor de Dios, llevándoles el mensaje de salvación. Que obedezcamos a la palabra del Señor, que llevemos esta palabra, que es la palabra profética más segura. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los predicadores en la antigüedad se esforzaron en predicar a Cristo. Ellos presentaron la ley y predicaron contra el pecado. Y quiero decirle algo más, en el siglo pasado los predicadores enseñaban la palabra con tal autoridad que la gente tenía miedo de ir a la congregación. La gente no quería oír la palabra, porque cuando el predicador se paraba delante de alguien le decía, mira, tú estás en pecado, estás cometiendo adulterio, deja a esa mujer o vas a caer muerto en 3 días. Y la gente tenía miedo de pecar. Hoy día la iglesia ha perdido esa consagración, ha perdido ese respeto, ese temor a Dios, y entonces la gente viene a la iglesia como quiere. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de volvernos al Señor. Y si yo te estoy predicando esta palabra así es porque Dios nos mandó a predicar el evangelio de verdad. Porque Dios es un Dios de amor, pero también Dios quiere que prediquemos juicio, que le digamos a la gente que hay un infierno, que si no le predicamos ellos se van a ir al infierno. Ellos no van a ser salvos, sencillamente ¿por qué? Porque no les dijimos la verdad. Y viene a mi memoria en este momento una historia, o mejor, la vida de la mamá del pastor Paul Washer. Ella tenía cáncer y ella fue al médico para que el médico le hiciera el examen. Y en ese momento, el médico, cuando ella entra al consultorio, le dice, señora Washer, tengo que decirle que usted tiene cáncer y va a morir. Y ella rehusó creer esas palabras y dijo, no, yo no tengo cáncer. Pero mientras ella estaba ahí en el consultorio, él empezó a mostrarle una evidencia. Y luego le mostraba otra evidencia. Y luego le mostraba otra evidencia. Y una más. Dice que su hijo estaba acompañándola en el consultorio. Y esta mujer empieza a llorar, y empieza a llorar, y empieza a llorar. Y estaba destrozada, porque sabía que iba a morir, pero no quería aceptar la realidad. Tal vez su hijo pensó en su corazón que tal vez debería golpear al médico porque estaba haciendo llorar a su mamá. Pero en su corazón entendió que este médico era un médico de verdad, porque le estaba diciendo la verdad a ella y la estaba sencillamente preparando ¿para qué? Para esta realidad inminente. Yo quiero decirle, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor de esta manera, estamos poniendo a la gente en conciencia y le estamos haciendo ver que es una realidad, que Cristo viene, que necesitas vivir en santidad, que necesitas apartarte del pecado y vivir consagrado para el Señor. Porque Dios nos enseña que tenemos que contender ardientemente por la fe. Y si miramos en el libro de Judas, exactamente en el versículo 20 nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. Y eso significa que tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Mucha gente no obedece al Señor y no sigue el mandamiento del Señor o obediencia al Evangelio. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia, ni siquiera conoce a Dios. Ha oído de Dios por las predicaciones, porque otro le menciona a Dios, pero no se ha tomado el tiempo para estudiar la palabra. Entonces es tiempo de que conozcas a Dios, para que sepas quién es. Y esa es la manera como vamos a acercarnos a los pecadores, a mostrarles quién es Dios, para que ellos teman a Dios en su corazón. Y dice ahí en el versículo 20 que también nosotros tenemos que estar orando en el Espíritu Santo. O sea, que cuando su oración vaya delante de Dios, realmente sea una oración que sale de su corazón, que no sean oraciones de vanas repeticiones, sino verdaderamente lo que estás viviendo en ese momento, porque conoces a tu Señor y porque estás siendo sincero con Él y sabes que a Él no le vas a poder decir cualquier cosa. Y en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Quiero decirle que cada uno de ustedes y yo vivimos ya en la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Entonces estamos esperando esa venida gloriosa en los cielos, dice la Escritura, en los aires, en el arrebatamiento. Y en ese momento es cuando nosotros verdaderamente vamos a ser completamente los que estamos disfrutando la vida eterna, porque ahora vamos a tener cuerpos glorificados que van a subir y van a estar con el Señor para siempre. El versículo 22, otra manera de contender ardientemente por la fe, dice que algunos que dudan, convencerlos. Vamos a esforzarnos en dar la palabra a aquellos que son escépticos, a aquellos que no la creen. Les vamos a mostrar con evidencias de la palabra de Dios que Dios es real y que lo que Dios dice es cierto, que Él no miente, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 23 dice la Escritura: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Significa que ya están prácticamente en la condenación, pero tenemos que sacarlos de allá. Y quiero decirles, esto es lo que la Biblia dice, que el mundo está perdido. Por eso tenemos que ir a salvar a los que están perdidos, aquellos que no conocen del Evangelio de Jesús. Dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos. Tenemos que aborrecer lo malo del mundo, aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, en el nombre de Jesús. Así que, ya para finalizar este mensaje, quiero dejarle como conclusión que necesitamos entrar en la presencia de Dios verdaderamente. Necesitamos estudiar la palabra para tener conocimiento de las Escrituras, pero también para conocer a Dios. Mi amado, que sea un reto en tu corazón, que tú conozcas a tu Señor. No puedes estar hablando de un Dios que no conoces. Job, dice la palabra de Dios, decía: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Hasta cuando Job comprendió realmente que era entrar en la presencia de Dios, porque a veces pensamos que conocemos a Dios, pero nada, estamos muy lejos de esa realidad. Tiempo de que te metas en la palabra, estúdiala por ti mismo. No te conformes solamente con oír un mensaje de la palabra de Dios, ve y estúdiala por ti mismo. También quiero decir, aquellos que tal vez se han desviado de la palabra, tú que me estás viendo seguramente que conoces del Evangelio, pero que tienes una doctrina totalmente errada. Es tiempo de que te vuelvas a Dios y te arrepientas de corazón y vengas a Él. Y comiences allá mismo donde empezaste, para que tome nuevamente la senda correcta y te vuelvas a Dios de corazón. Así que voy a pedirle que ore conmigo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de misericordia y tú eres bueno, Señor, y nos estás dando la oportunidad de volvernos a ti de corazón. Por eso ayúdanos, Señor, a conservar el amor de Dios en nuestros corazones, Señor, que no nos dejemos mover fácilmente en nuestro modo de pensar, Señor, que estemos firmes esperando tu venida, Señor, porque muy pronto aparecerás en las nubes. Si no has venido es porque tú eres un Dios de misericordia, que tú quieres que muchos más entren en el arca de salvación. Gracias te doy, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que podemos contender ardientemente por la fe, convenciéndolos, aquellos que son dudosos, aquellos que no creen en la palabra, que les mostremos por tu palabra, Señor, que tú eres real, Señor. Y te damos muchas gracias, porque dice tu palabra que a todos aquellos que están, Señor, ya en el fuego, podemos sacarlos de allá, arrebatárselos al enemigo por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, amados pastores, Iglesia Emanuel. Dios les siga bendiciendo ricamente.